Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: «Suéltame, porque raya el alba». «No te soltaré si no me bendices», le respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Jacob», le respondió él. Y el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Entonces Jacob le dijo: «Dame a conocer ahora tu nombre». «¿Para qué preguntas por mi nombre?», le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida». El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Esaú iba al encuentro con Jacob con 400 de sus hombres. Esaú iba con toda su armada. No se sabe cuáles eran sus intenciones, solo que iba al encuentro con Jacob. Jacob tuvo un gran temor y angustia. Tuvo mucho miedo. Luego Jacob reacciona después de orar al Señor, demostrando su fe y obediencia. No se echó para atrás a pesar de su gran temor, sino que obedeció al Señor y siguió su camino. Jacob, a pesar de su gran temor, reaccionó con valor y con astucia, en busca de una reconciliación pacífica con su hermano. Con el propósito de apaciguar a Esaú, o sea, de calmarlo, ¿qué hizo Jacob? Él lo llenó de regalos. Lo hizo como para reducir la tensión que había entre ellos. ¿Y cómo lo hace? Él manda 550 de sus rebaños, cabras, ovejas, camellos, vacas, asnos y todo eso, pues. Todo eso se lo manda a Esaú. Y cada manada aparte, una por una, o sea, como que la separa por categoría. Estaba como ganando tiempo antes de su encuentro con Esaú. ¿Y qué más hizo? Jacob fue dejando claro su posición ante Esaú. ¿Cómo? Él lo hizo refiriéndose a sí mismo como su siervo, como el siervo de Esaú, con humildad y con respeto, y dejándole saber a Esaú que después de cada manada estaría Jacob a su encuentro, con fe y esperanza de que Esaú lo aceptaría. Esto demuestra el deseo intenso de reconciliación por parte de Jacob. Y como podemos ver, esto nos dice mucho de él, pues de cómo fue su carácter. Y ahora pasa algo muy significativo. Jacob lucha con el ángel del Señor. Aquí se refiere como el hombre, en los versos del 22 al 32 que acabamos de leer. ¿Quién es el ángel del Señor, de Dios? Ese hombre que mencionan aquí. ¿Y por qué luchó con él? En el versículo 22 dice así: «Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc». Aquí donde dice
11 hijos. Jacob tuvo 12 en total, pero esto fue antes de tener el hijo número 12. Entonces, ¿dónde fue esto? En el vado de Jaboc. Este era un río, arroyo, como dicen aquí, en la frontera de los amonitas. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 16, 3:16, dice que los amonitas habitaron territorios al este del río Jordán y muy frecuente estaban involucrados en conflictos militares con Israel. Eran paganos, hacían sacrificios de niños y todo eso. Si vemos en Josué capítulo 12, versículo 2, Josué 12:2, esto fue durante la época de Moisés y Josué. Dice así: Sehón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón y gobernaban desde Aroer, que está al borde del valle del Arnón, el medio del valle y la mitad de Galaad, y hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los amonitas. Bueno, ya que sabemos más o menos, o sea, tenemos una idea más o menos de dónde ocurrió esto, continuamos con el versículo 22. Y aquí donde dice que aquella misma noche Jacob se levantó. Noten que la angustia de Jacob debió haber sido tan grande que a lo mejor no pudo dormir y tenía que seguir avanzando a su encuentro con Esaú. Así que mandó a todas sus 2 mujeres, 2 siervas, sus 11 hijos, los mandó a todos por delante. Pero noten aquí que después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía, todo. O sea que Jacob se quedó solo y sin nada. Entonces dice en el versículo 23 que él cruzó el río y ya después de todos haber cruzado el río, o sea, su familia y eso, ya no había paso atrás. Pienso que esto muestra la fe de Jacob en Dios. Él estaba avanzando y mandó a toda su gente primero. Él hizo pasar todo lo que tenía y se quedó solo, sin nada, como lo acabo de mencionar. Como un capitán de un barco que salva a todos y él es el último en salir del barco, pues o se hunde o sale. En el versículo 24 dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. ¿Qué quieren decir con esto de hasta rayar el alba? Significa hasta el amanecer. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. Recuerden que era de noche y lo más seguro es que él se quedó atrás para estar solo y orar con el Señor. Muchas veces cuando estamos solos, acostados en la cama, por ejemplo, antes de dormir, es el momento en el que pensamos en todo lo que ha pasado en el día. O en nuestras mentes comenzamos a planificar, ok, qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente, cómo resolver ciertas cosas. Entonces comenzamos a orar al Señor, o sea, luchamos con nuestros pensamientos y oramos al Señor. Sería entonces que Jacob, en su miedo y angustia, se puso nuevamente a orar. No lo sabemos porque no lo dice aquí en las Escrituras, pero fíjense que lo que sí está escrito es que un hombre lucha con él, no Jacob con el hombre. O sea, me refiero en el sentido de que el hombre fue el que inició la lucha, una lucha que duró toda la noche. A veces nosotros mismos luchamos con Dios, en el sentido de que le preguntamos, pues, ¿por qué esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué las cosas son así? Esto es una lucha espiritual. Pero con Jacob,
esta fue una lucha física. Físicamente, el hombre se le apareció y Jacob luchó con él. Este hombre, en otras traducciones, se describe como el ángel de Dios. Y este ángel de Dios se refiere a Dios mismo. Es una manifestación de Dios en forma humana. ¿Y cómo sabemos que es Dios mismo? Porque esto lo dicen en los versículos que vamos a ver ahorita más adelante. Y cuando digo Dios en forma humana, me refiero a Jesús, a Jesucristo, nuestro Señor. Recuerden que Dios es 3 personas en uno. El Padre, que es Dios, nuestro divino creador, en forma divina. Dios el Hijo, que esta es la segunda persona, que es Jesús en forma humana. Y la tercera persona es la de el Espíritu Santo, que es Dios en espíritu. 3 en 1, porque cada persona es diferente, pero en un solo cuerpo. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Dios es un ser perfecto y absolutamente divino en 3 personas diferentes. Nuestro Señor, o sea, su ser, es lo que Dios es en relación con el universo que Él creó. Y son 3 personas porque se relacionan entre sí de manera personal. Dios es 3 personas, un Dios en 3 personas, un solo Dios. Eso que se le llama la Trinidad. El Padre es Dios, la primera persona de la Trinidad. El Hijo, la segunda persona. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad per se no está en la Biblia, pero se demuestra las 3 personas en uno. Y solo hay un Dios. Y esto lo vemos en muchos versos de la Biblia. En Isaías 43:10, Deuteronomio 6:4, en Juan 10:30 al 33, en el segundo libro de los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Por ejemplo, les voy a leer Isaías capítulo 43, versículo 10, que dice así: Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Además, quiero mencionar que hay más de 60 versículos en la Biblia que mencionan las 3 personas juntas. Padre, Hijo y Espíritu Santo las mencionan a la vez. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, capítulo 28, versículo 19, en el segundo libro de los Corintios, capítulo 13, versículo 14, en Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6, y muchos más. Les voy a leer uno de estos. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y al 17, dice: Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Aquí menciona a Jesús, la segunda persona, Jesús el Hijo. Entonces, continúo. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Aquí mencionan la segunda persona, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que descendía sobre Jesús, sobre él.
Continuamos, versículo 17. Y se oyó una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Quién es esa voz en los cielos? Es la persona de Dios, el Padre. Aquí aparece el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres juntos. Les voy a leer Efesios 4, capítulo 4, del 4 al 6, rapidito. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, regresando al versículo 24, el hombre que estaba con Jacob, como mencioné antes, se refieren a él como el ángel de Dios. Y este ángel de Dios es Dios mismo manifestado, pero en forma humana. Y me parece que esto lo mencionamos en podcasts anteriores. Esto es a lo que se le conoce como cristofanía, que se dice que cuando Dios se manifiesta en forma humana, en el Antiguo Testamento es Cristo preencarnado. Y una cristofanía puede ser Cristo preencarnado, y también se le llama esto cuando es Cristo resucitado en el Nuevo Testamento. Pero Dios también se puede manifestar en otras formas, o sea, en formas tangibles, en la que es reconocible por nuestros 5 sentidos. Apariciones divinas. La teofanía es derivada de la palabra griega que significa apariciones de Dios. Muchos opinan que esto fue una cristofanía, otros que es una teofanía. Otros comentaristas creen que estos eran de hechos angelofanías o apariciones de ángeles. Si bien no hay cristofanías indiscutibles en el Antiguo Testamento, cada teofanía en la que Dios asume la forma humana presagia la encarnación, donde Dios tomó la forma de un hombre para vivir entre nosotros como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, versículo 23 dice aquí: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta es la palabra de Dios, lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Tanto la teofanía y cristofanía muestra cada una las formas en que Dios ha entrado en la historia humana para revelar su carácter y su voluntad. Una teofanía generalmente presenta una gran impresión, el asombro de la presencia y el poder de Dios, o sea, preparando el propósito a la medida que se revela o se desarrolla o se desenvuelve la historia de la redención. Una cristofanía destaca el papel central del Hijo, ya sea preencarnado o resucitado, mostrando su misión de salvación a la humanidad. Juntos, la teofanía y la cristofanía demuestran que Dios está personalmente involucrado en su revelación y en su plan de redención, ya sea en el pasado, presente y futuro, proclamando esperanza a través de todas las generaciones. También podemos notar claramente aquí que este hombre no fue un ángel mensajero de Dios. Ángel viene de la palabra griega ángelos, y ángelos significa mensajero. Pero aquí, en estos versículos, en este capítulo, este hombre no era un ángel de Dios como los ángeles mensajeros que él ha mandado anteriormente, sino que aquí se refiere a un hombre, a el hombre.
Y este es Jesús. Por eso opino que es una cristofanía, o sea, es la manifestación del Mesías, de Jesús preencarnado. ¿Por qué digo esto? Vayamos a Oseas, capítulo 12, versículo 3 al 5. Se lo voy a leer. Oseas, capítulo 12, 3 al 5, versículo 3. En el vientre tomó a su hermano por el talón. ¿Se refieren a quién? A Jacob. De ahí le dieron su nombre de Jacob. En el vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Dios. Aquí dice que él luchó con Dios. ¿Quién fue el que luchó con Dios? Jacob. En el versículo 4 dice, sí, luchó con el ángel, refiriéndose al ángel del Señor, a Jesús, a el hombre. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló con nosotros. Aquí donde dice lloró y le pidió su ayuda, aquí se refieren a quién? A Jacob, cuando Jacob oró al Señor. Y aquí mismo dice, en Betel lo encontró. Recuerden que Jacob, él fue el que le dio por nombre a ese lugar, a Betel, cuando dijo que ese lugar era de Dios. Y entonces, ¿qué más dice aquí? Y allí él habló con nosotros, refiriéndose que allí en Betel fue cuando Dios habló con Jacob, cuando se le apareció a Jacob en un sueño. Versículo 5. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Aquí se refieren al Señor como Dios de los ejércitos. En inglés es The Lord God of Heaven's Army. ¿Quién es el Dios de los ejércitos? Jehová. Jehová Sabaoth, se le dice en hebreo. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, capítulo 17, versículo 45, en Salmos, capítulo 46, versículo 7, Romanos 9, 29. En su segunda venida, Jesús es el que va a dirigir al ejército en los cielos. Y esto aparece, ¿en dónde? En Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 11 al 14. Recuerden que esta es una promesa que está por una profecía que está por cumplirse. No se ha cumplido todavía, pero de que va a pasar, va a pasar. Se los voy a leer. Apocalipsis, capítulo 19, 11 al 14. Esto está relacionado con el Dios de los ejércitos. Versículo 11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Aquí se refieren a Jesús, que le llaman el Verbo de Dios, que es el Dios de los ejércitos de los cielos. Jesús es el que va a dirigir el ejército en los cielos. Él es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. La cosa es que sea lo que sea, como se le llame, ya sea cristofanía o teofanía, etc. Aquí en las Escrituras, más adelante en el versículo 28 y 30, dice claramente que es Dios en forma humana. Como dije, Cristo, como en mi opinión, humilde opinión, como dije, Cristo preencarnado, una cristofanía, porque Él es el único Dios en forma humana que vino a este mundo para salvarnos y que ha existido desde antes de Abraham, que ha existido desde la creación.
Como dijo Jesús mismo en Juan capítulo 8, versículo 58. Desde antes que Abraham naciera, yo soy. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Colosenses capítulo 1, 16 al 21, ahí da un detalle más respecto a que Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo. Por lo tanto, las enseñanzas claras de las Escrituras es que Jesús es el creador del universo, la Trinidad, 3 en 1. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y como leí en Apocalipsis, Jesús es el Verbo de Dios. Hay 3 cosas importantes en este pasaje sobre Jesús y el Padre. Jesús estaba en el principio, estaba presente en la creación. Jesús había existido eternamente con Dios. Segundo, Jesús es distinto del Padre. Él estaba con Dios. Y por tercero, Jesús es el mismo Dios en naturaleza. Él era Dios. Él es Dios, Hijo. Y regresando al tema, para finalizar, podemos concluir que esta lucha que nosotros tenemos con Dios es una lucha espiritual, pero que aquí Jacob físicamente también luchó con el Señor. Esta fue una lucha que cambió por completo la vida de Jacob para convertirlo en quien Dios quería que él llegara a ser. Muchas veces las batallas espirituales de tu vida las tendrás que pelear tú solo, así como hizo Jacob. Muchas veces tu familia no te acompaña en tus batallas de oración, en tus batallas espirituales. Posiblemente tu esposo o esposa no están en tu mismo sentir espiritual, o tus hijos no están con el Señor. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo, en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice así, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Las batallas espirituales muchas veces se pelean en la soledad, pero hay que pelearlas. No te des por vencido. Muchas veces, mientras luchamos por nuestra bendición, el Señor pone a prueba nuestra fe por medio del dolor. Pero no dejes de luchar. Cuando esto pasa, ese es el momento de acercarte o de apegarte más al Señor. No dejes de orar, no dejes de luchar. Recuerda que el Señor está contigo y con el Señor todo es posible. No hay nada imposible para el Señor. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.